Oigan, tenemos un programón, no se muevan porque va a estar buenísimo. Y miren, estamos muy cerca del Día del Padre y con esta fecha también se acercan muchos sentimientos hacia una figura en nuestra vida. Te tengo una pregunta. ¿Aceptas a tu papá real o vives con un papá ideal? Para ayudarnos con esta pregunta tan compleja nos acompaña nuestra tanatóloga de cabecera y amiga querida Gaby Pérez Islas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Qué gusto, como siempre. Hola, me encanta estar con ustedes. Y este tema me parece muy importante porque sobre la figura de papá depositamos mucha carga. Papá debe de ser protector, proveedor, techo, amigo, bueno, todo. Superhéroe. Y resulta que luego papá no cumple esas expectativas. Y toda tu vida llevas un camino paralelo entre el papá real que tienes y el papá ideal de tus sueños y tu fantasía. Entonces compiten. ¿Y quién crees que va a ganar? Pues el ideal. El ideal, claro. Y eso hace que nunca valores por completo el papá que tienes, que tenemos que decir, hacen lo mejor que pueden con los recursos que tienen y las circunstancias en las que están. Se equivocan, y mucho, igual que nos equivocamos las mamás, igual que nos equivocamos todos. Pero rara es la ocasión en el que tienen la voluntad de herirte y lastimarte. Ahora, ¿no es parte de un proceso natural cuando hay un papá presente el hecho de cuando eres muy niño? Sí. Que lo idealizas, porque bueno, por la misma edad que tienes, porque es una época de fantasías y demás, ¿no es algo normal que pasa en la niñez y luego se va perdiendo esta imagen conforme uno va creciendo? Pero fíjate, el niño piensa que su papá, el que tiene, es su superhéroe. No le pone una capa porque no puede. Sí, claro. No son Pero los otros papás, perfecto. es su papá. Exacto. Sí. Luego la comparación viene después. El niño acepta a su papá como es, pero luego va a bajar muy duro a ese papá del trono y lo va a estrellar al piso en una adolescencia, en la preadolescencia, donde comparan a su papá, el que les tocó, con otros papás, y entonces mi papá no es así, mi papá no me rescata, mi papá sabe no nada, me da, o sea, mi Claro. papá no es cool. Sí. Bueno, y son hasta imberbes, somos imberbes y hasta insolentes, ¿no? Pero luego viene una etapa en la que cuando estamos en la etapa de la madurez y cuando están cerca de partir o en la última etapa de sus vidas, en donde vuelve a cambiar esta percepción, ¿no? Para nosotros y también en la que nosotros nos convertimos en padres. Oye, yo creo que incluso, Correcto. exacto, que es justo desde que se convierten en padres, ¿no? Que se Claro. dan cuenta y dicen, ahora entiendo todo. Ahí ¿no? es cuando dices qué razón tenía mi papá. Ay, esa frase. No, o sea, es cuando Es que no es fácil, a ver, no es fácil ser papá y creo que muchas personas, porque me lo han dicho en el consultorio, yo conocí realmente quién era mi papá y cuánto lo amaba cuando se fue, Sí, cuando cuando ya murió. no lo Claro, tuve. Cuando murió, a mí me pasó eso. A mí me pasó eso, digo, obviamente por una distancia, un tema más geográfico. Yo tuve mucha suerte porque además de mi padre biológico, tuve dos padres más. Uno está aquí presente ahorita, acá echando relajo allá afuera y ahorita vamos a platicar con él. Pero sí, al final, el tema de la presencia paterna tiene que ver con los consejos, con momentos, con etapas de tu vida en donde ese amor, a lo mejor ese amor imperfecto, es parte de la construcción de persona que tú eres. Qué bonito lo Es- acabas es de así, decir. ¿no? El papá que tengo es el papá que yo tenía que tener para llegar a ser quien soy. Exacto. Y tengo que verlo como era, porque a nadie nos enseñan a ser papás, lo decíamos ahorita, lo nacemos con comentábamos. un instructivo. Los hijos no vienen nacemos, con no, instructivo. no. ¿Quién te enseña a ser papá? Tus hijos. Tus hijos te enseñan a ser papá y pues el primer hijo siempre se va a llevar un poco más de errores de papá y después ya van a, pues no sé, a ir corrigiendo cosas en el camino, ¿no? Pero creo que lo importante, lo más importante es que tú digas, mi papá hizo lo que pudo. Si a él le enseñaron a hablar alemán en su casa, va a salir a hablar alemán al mundo. Claro. Si a él le enseñaron un tema de emociones, va a poder hablar de emociones. Si no le dieron ese vocabulario en su casa, ¿cómo lo va a hacer? Pero Claro. oye, Gaby, yo quería plantearle una cosa para los papás, ¿no? que nos están viendo. ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos no nos idealicen tanto y nos vean como lo que somos, hombres con defectos, con virtudes? ¿Qué podemos hacer? ¿Así algún consejito o algo que podemos hacer para que nuestros hijos nos vean pues más terrenales?
no tienes que hacer nada tú. El tiempo se va a encargar de El tiempo se va a eso. encargar. El tiempo se va a de todo. encargar. Ahorita Sí. deja que te idealice, que te ame, que seas el mejor papá. Luego ya vas a ir pasando un juicio y una comparación hasta que lleguemos a un papá real. Ok. Al papá que quiero, al papá que tengo, al papá que me tocó. Y creo que Claro. un árbol no se juzga por las raíces, sino por los frutos. Quien hoy soy, por eso me encantó lo que dijiste, Jan. Quien hoy soy, soy por lo que mi papá me dio y no me dio. Claro. Por Yo te lo que puedo mi decir papá que pudo y no para pudo. mí, yo tuve a mi papá real, pero para mí hoy fue el papá ideal. Claro. O sea, mi proceso fue al revés, porque mi papá, obviamente, tuve la etapa en que mi papá no sabía nada, que me castigaba. Claro, ya de sabes. adolescentes, Pero ¿no? hoy por hoy veo que mi papá fue mi papá ideal. Así es. Y Oye, yo nada tenemos- más quería decir sí. una cosita a todos los papás que nos estén viendo, de verdad, no lo echen en saco roto y disfruten a sus hijos porque se va así. Ustedes que pueden, ustedes que están aquí, Claro. disfruten a sus hijos, jueguen con ellos, apapáchenlos, estén presentes. Oye, tenemos una Ay, lectura, como Gaby. siempre, Exacto. que nos recomiendas, Sí. ¿verdad? Bueno, pues traigo aquí Elige no tener miedo. Está cumpliendo 10 años este libro mío de Elige no tener miedo y tiene una edición nueva de aniversario, corregida, aumentada. Y ahorita justo uniendo, además de recomendarles esto, quiero juntarlo con lo que acaba de decir Gaby. No tengan miedo a ser papás, no tengan miedo a ser afectivos. El ser afectivos no va a ser blanditos a los hijos. Les va a dar la fuerza que van a necesitar para cuando crezcan. Y este aprendizaje que Gaby nos comparte y que ha sido duro, por supuesto, para ella también es saber, la vida no sabemos cuándo se acaba. Claro. Hoy que estás, hoy que lo tienes, díganse que se quieren y abracen al papá real, quien tiene la fortuna de tenerlo. Abracen a ese papá real y dejen que el papá ideal se quede en la fantasía allá atrás. El que tengo es el que necesito y es mi maestro de muchas cosas. Qué bonito, Ay, Gaby, caray. siempre tienes la capacidad de gracias. venirnos a todos a mover los hilos del corazón, de las emociones y sobre todo de los sentimientos. Gracias. 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 Gracias a ustedes. Gracias, Gracias. equipo. Gracias. Los quiero. Gracias, Gaby. Gracias. Gracias.